Esta es eh, pues una serie de charlas que vamos a tener en torno a un proyecto colaborativo que vamos a llevar a cabo entre varias instituciones y pues el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, como parte de la materia Contexto, Diseño y Sostenibilidad. Así es que esta es como parte de una clase y al mismo tiempo un seminario. Entonces, pues ahora los voy a dejar con Emalín Montserrat Rosado González del Instituto de Geografía de la UNAM con una plática que se titula Geoparques Mundiales de la UNESCO, promoviendo territorios sostenibles. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer a la maestra Triana Martínez González por pues, el espacio para estar aquí con ustedes compartiendo y también a la maestra Selene, quien extendió la invitación para compartirles un poco sobre qué son estas cosas de los geoparques. Algunos tal vez ya han escuchado, otros imagino que no, que es algo nuevo. Y todo esto nada más para hacer una pequeña introducción al proyecto que justamente la maestra Selene está liderando dentro de un geoparque mundial UNESCO en México, que es el Geoparque de Mixtecalta. Y bueno, para ello voy a empezar con una imagen que todos ustedes conocen seguramente, que es la de pues la Tierra, ¿no? Este planeta azul en el que todos estamos, bien conocido como el punto azul, como lo llamó Carl Sagan en algún momento cuando la Voyager estaba alejándose hacia Júpiter. Y pues nuestro planeta azul, en realidad para los geocientíficos, es un planeta multicolor. Este planeta multicolor es debido a toda la diversidad y diferencia que hay entre los diferentes tipos de rocas, de suelos, los minerales que los componen y también los propios paisajes y el relieve, las estructuras. Cada uno de estos colores nos está representando esas diferencias que existen en nuestro planeta azul, pero también nuestro planeta multicolor. Y todo esto, toda esta geología al final, por más que muchas veces nos parece un tema científico, un tema que solo le compete a los geólogos o a los ingenieros que trabajan más directamente con esto. En realidad, si pensamos bien, la geología y las rocas están conectadas a todos nosotros y vamos a pensar en esto. La Tierra tiene 4.6 mil millones de años. Es una escala temporal completamente fuera de nuestro parámetro. Para poder imaginar esta escala, pues es imposible. Nuestra escala de conciencia no va más allá de los 100 años, que es el tiempo de vida aproximado de generación en generación humana. Y sin embargo, hay mucha más historia atrás, mucha más evidencia que se ha visto que es toda la historia de la Tierra. Y nosotros, en esta columna que representa las diferentes fases en que ha evolucionado la Tierra en 4.6 mil millones de años, nos encontramos en la capa más finita, más superior. Y como ustedes saben, sobre todo arqueólogos, historiadores, antropólogos han clasificado esta última camada que refiere a la historia humana en la prehistoria y la historia. Y curiosamente, las diferentes etapas y edades en que se clasifica y se estudia nuestra historia como seres humanos, pues llevan unos nombres particulares, como era de la piedra. ¿Qué son las piedras? Pues las piedras son elementos geológicos. Y sabemos que la piedra fue muy importante porque fueron de ahí obtenidas las herramientas y los materiales para ir creando nuestras tecnologías diferentes. Todo esto ustedes seguro lo conocen mejor que yo porque son diseñadores industriales y trabajan con materiales, conocen de materiales. Y en este mismo sentido, pues otra de las etapas que fue establecida por los quienes estudian la historia, pues fue la era del bronce. Y el bronce, una vez más, estamos hablando de un elemento geológico, un elemento que viene de la Tierra, de toda la evolución geológica de la Tierra. La era del hierro, más una vez, un mineral geológico que ha definido la forma en que han evolucionado nuestras civilizaciones. Y más actualmente, pues podríamos incluso llamar era de los combustibles fósiles. Sin embargo, sabemos que estamos ahora en una transición y por qué no llamar que estamos en una era del silicio. Todos los aparatos que tenemos en nuestras manos en este momento hoy en día
o el simple hecho de poder hacer esta plática a distancia, pues responde a que tenemos muchos materiales que necesitan del silicio, componentes minerales que vienen de la Tierra, que vienen en toda esta geología, y sin duda alguna la más polémica y más actual, pero claro, la era del litio, ¿no? ¿Qué nos espera o cómo se están definiendo nuestras sociedades por el litio? Pues todos nosotros lo sabemos, ¿no? Es una situación muy compleja y muy polémica, y todo esta extracción de materiales, si bien han definido nuestra civilización, nuestras sociedades, pues también nos han colocado en contextos de problemáticas y de discusión sobre cómo estamos aprovechando los recursos. Y de ahí la importancia de este seminario, de estas clases que tienen, que es, bueno, cómo vamos a innovar, cómo vamos a crear las herramientas, las tecnologías, cómo vamos a tener un diseño industrial sustentable que nos permita evitar las situaciones que ya sabemos y conocemos, despojo de tierras, despojo de comunidades, la explotación de recursos que muchas veces tiene como resultado contaminación de diferentes formas, deforestación, entre muchas otras situaciones que conocemos. Y al mismo tiempo, para seguir encuadrando en qué va esto de los geoparques, pues sabemos que en 2015 fue asumida la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible por la Organización de las Naciones Unidas. Esta agenda, que tiene 17 grandes objetivos, que están enfocados al desarrollo sostenible local, que van de situaciones sumamente ambiciosas, como acabar con la pobreza o el hambre en todo el mundo, que sabemos que además de ambiciosas pueden ser objetivos muchas veces polémicos o hasta hipócritas, pero no es momento de discutir esta situación. Y sin embargo, hay una medida y hay una parte importante que tenemos que tener en consideración. Todos estos objetivos tienen una base en indicadores y en metas más específicas. Y en muchas de ellas, cada uno de nosotros podemos tener alguna incidencia, podemos intentar implementar. Y bueno, particularmente ustedes podrán encontrar dentro de los indicadores o metas del objetivo 9 o objetivo 11 o 12 algunas ideas de lo que pueden hacer con sus trabajos. Y es importante considerar que todos estos objetivos no están aislados, todos ellos trabajan en conjunto y tienen que estar siempre enfocados en procurar las alianzas que permitan una paz y una prosperidad para las personas y para el planeta. Todo esto articulado está siempre en la mente de los programas de las Naciones Unidas y de la UNESCO. Y es ahí que, a pesar que la iniciativa de los geoparques mundiales aparece en el año de 2000, donde la idea original estaba enfocada en tener territorios de conservación y promoción de los elementos geológicos, hoy en día el concepto es mucho más complejo y en 2015 se volvió oficialmente un programa de la UNESCO, y a partir de este año también fueron territorios que asumieron el compromiso de trabajar con base en esta agenda de desarrollo sostenible. Sí, en ese sentido que los geoparques mundiales de la UNESCO son territorios unificados que tienen que promover desarrollo sostenible local, considerando toda la interconexión de la historia y de los elementos geológicos de un territorio, como lo vimos al inicio, cómo la geología ha moldeado de alguna forma nuestras sociedades y civilizaciones, y cómo incluso hoy en día continúa a hacerlo, y es un recurso importante el cual debemos aprender a conservar y a gestionar de forma holística, que también nos permita tener un desarrollo local con base en la educación y en un turismo comunitario, siempre bajo los requisitos de las comunidades y las personas locales. Y es así que tenemos en varios geoparques de forma más explícita, en otros menos, pero como en este de la Costa Vasca en España, donde cada una de esas camadas de roca que ven, pues es un fragmento de la historia de la Tierra como las páginas de un libro. Son estos pequeños fragmentos que nos van a contar las evidencias de lo que ha sucedido en la Tierra. Por ejemplo, en una de estas finas camadas se puede encontrar material, evidencia de cuando cayó el meteorito en la península de Yucatán, responsable de la extinción no solo de los dinosaurios, sino de una gran cantidad de especies en su momento. Y es así que podemos ir interligando la historia de la Tierra con nuestra propia historia, porque al final los geoparques mundiales de la UNESCO provienen del prefijo geo del griego Gaia, de la diosa Gaia, la diosa de la Tierra.
Entonces es interconectar la historia de la Tierra con nuestra propia historia y mantener esta cosmovisión muy propia, sobre todo de los pueblos originarios, que muchos de nosotros hemos perdido, pero que es importante pensar como la gran madre tierra, porque al final es el sustento de todos nosotros, de todas nuestras comunidades, de todas nuestras actividades. Y es así, en este sentido, que los geoparques mundiales de la UNESCO procuran crear las estrategias y las mejores formas a través de iniciativas diversas para promover un desarrollo sostenible local en armonía y en comunión entre las sociedades y el medio ambiente. Y es así que hoy en día hay 213 de estos territorios en 48 países. La mayoría de ellos se encuentran concentrados en China y Europa. Y en este momento en América Latina tenemos 13 territorios en 7 países. En el caso de México tenemos 2. Y uno de ellos es el de la Mixteca Alta, que brevemente mostraré algunas imágenes, pero también de otros geoparques, donde cómo es que se contribuye a este desarrollo local. Por ejemplo, en la Mixteca Alta se han mantenido formas de agricultura tradicional que han permitido conservar las especies nativas de maíz con esta gran diversidad de colores de los maíces nativos, teniendo algunos bancos de semillas y algunas comunidades dejando de depender de las transnacionales y de las semillas transgénicas y manteniendo su propia producción local. O hasta el otro lado de lo que es alimentos, ya no el alimento primigenio, pero sí la gastronomía, pues también la innovación y en la educación también. Algunos geoparques promueven constantemente pues la innovación con los institutos y politécnicos de turismo y gastronomía en cómo vincular los diferentes alimentos que son pues base de nuestras sociedades y de nuestra vida con la propia identidad territorial y cultural de un territorio. Además, los geoparques tienen que tener siempre esta vocación humanitaria y ser, en la medida de lo posible, en la línea de frente a las circunstancias y ser resilientes. Y un caso de esto lo tenemos en Ararip cuando fue la parte más crítica de la pandemia. Muchas de las cadenas de distribución de alimentos se quebraron y fue gracias al propio Geoparque junto con la universidad regional que pudieron movilizar diferentes despensas a las comunidades más aisladas, al igual que equipamientos de protección individual. Otro de los compromisos y objetivos, pues también es la parte que tiene que ver con objetivo 3, que es salud y bienestar. Y como bien sabemos, cada vez es más necesario tener una actividad física para mantener nuestra propia salud, no solo física, sino también mental. Y muchos territorios de geoparque promueven diferentes actividades deportivas, pero algunas de ellas incluso tienen dos propósitos en conjunto. Si podemos ver en el ecopedal de Barbalia, la inscripción es 2 kilogramos de alimento. Entonces, para poder participar en esta actividad, se realiza un acopio de alimento que también se distribuye para las comunidades más vulnerables. Otras actividades que son más recreativas o más deportivas, pero que también tienen una ligación con el conocimiento geológico de la Tierra, como en algunos casos es necesario ir en transportes diferentes o realizando estas actividades deportivas para poder visitar algunos sitios de importancia y de relevancia geológica internacional. En el caso de la izquierda tenemos en el Geoparque Stonehammer en Canadá que para poder visitar unos afloramientos de estromatolitos, los estromatolitos son evidencias de las bacterias responsables de que hoy tengamos una atmósfera de oxígeno y que haya vida y que estemos aquí, es necesario ir de kayak para poder ver estas evidencias. Los geoparques tienen que estar directamente comprometidos con la educación, crear continuamente dinámicas de capacitación, de formación de educación a través de cursos, talleres o también concursos escolares. O en algunos casos, los mismos museos son proyectos educativos de las escuelas preparatorias o secundarias, donde son los propios alumnos que innovan cómo puede ser la explicación y la divulgación en los museos, y así como los concursos escolares donde se les motiva y se les desafía a los alumnos a crear, a inventar diferentes ideas en este sentido, como pequeñas hortas medicinales, caseras, entre otros proyectos que puedan promover. O otro tipo de concursos que podrán conocer más cuando la doctora Silke, que sé que los acompaña en este momento, les presente el maravilloso proyecto que han desarrollado de Colores de la Tierra,
donde a través de todas las diferentes tierras de colores que son de las rocas y los suelos del geoparque, se ha podido obtener diferentes pinturas y conocer toda esta geodiversidad, diversidad de los minerales, de las rocas, de la geología, a través de una expresión artística y de otros juegos didácticos que ya conocerán más adelante. En otros aspectos de responsabilidad social de los geoparques, pues es también el compromiso de la igualdad de género, pero combatir discriminación o bullying. Y algunos geoparques tienen comisiones de jóvenes que se dedican a crear capacitación y conciencia en las escuelas de cómo evitar este tipo de situaciones más frecuentes del bullying. O otros ejemplos mucho más diferentes, como es la situación del agua. El agua cada vez es un recurso más problemático en el sentido de que sabemos que está más contaminado y es más escaso para muchas personas, pero hay geoparques como este en Alemania, el Vulcan Eiffel, donde varios de los yacimientos acuíferos tienen una relación importante con un vulcanismo antiguo que ya no sucede, pero ha permitido crear aguas con altos contenidos minerales para la salud y se ha establecido estos sistemas donde se explica y se hace entender a las personas la importancia de cuidar todos los sistemas hidrológicos. Otros ejemplos muy curiosos, pues es la utilización de las energías limpias y qué mejor que pues cocinar con energía geotérmica, con energía que ya está ahí, energía de un volcán. Esto es en las Islas Azores, en Portugal, donde son islas volcánicas activas y realizan un cocido portugués, que llaman, que es una gastronomía típica, enterrando las ollas en la tierra que está completamente caliente por la misma actividad volcánica y se cose de forma autónoma este tipo de platillos. Otros aspectos muy importantes es el compromiso económico, crear círculos cortos de producción y consumo, de consumo local, y varios de estos geoparques no solo promueven con una marca específica los productos locales, sino que han creado cooperativas como Geoparque Arouca en Portugal, Arouca Agrícola, donde todo lo que producen los pequeños agricultores del municipio puede ser vendido en este mercado, pero además los hoteles y restaurantes asociados al geoparque tienen el compromiso de consumir por lo menos el 50% de sus ingredientes de productores locales, evitando crear cadenas de consumo mayores. Esto es un compromiso muy fuerte que los geoparques también tienen. O innovar también en las artesanías, en los productos que ya existen en el territorio, que muchas veces pueden perder el interés, pues dar una nueva vida a las imágenes. Y como por ejemplo en Tailandia, en el Geoparque de Satún, varias de las mujeres que tienen cooperativas de batik, y algunas ya se estaban quedando sin trabajo, estaban desmotivadas de continuar con esta tradición, pues empezaron mejor a poner estos sellos de batik de Nautilios, que es también parte del logotipo del geoparque, hablar del geoparque, y esto permitió renovar el comercio local. En cuanto a la igualdad de género, hay un ejemplo muy curioso en Irán. Sabemos que Irán es uno de los países con mayor atraso en esta igualdad de género. Sin embargo, en las pocas cosas o incidencia que el geoparque ha tenido, es que todos los centros de interpretación del geoparque son solamente gestionados por mujeres. Ellos solo dan en el geoparque empleo para los centros de interpretación a las mujeres capacitadas, muchas de ellas con doctorados y que desgraciadamente por la situación del país no pueden encontrar un trabajo digno en sus áreas. En este caso, el geoparque tiene ese compromiso. Las nuevas tecnologías sabemos que pueden ayudarnos a disminuir las diferencias, sobre todo para personas discapacitadas, pues puedan tener un acercamiento mayor a zonas que no pueden visitar necesariamente por sus condiciones físicas. También es una parte de la innovación en los geoparques. El sentido de mantener la identidad gastronómica tradicional es algo que en el Geoparque Mixteca Alta también se mantiene y, por ejemplo, el pan tradicional, pues muchas veces se ha vuelto motivo de orgullo y de forma completamente autónoma, las mujeres panaderas han decidido incorporar el logotipo del Geoparque en estas conchas o en estos diferentes panes, en el sentido de mantener esta promoción y esta identidad. Y también hablando de cooperativas de mujeres, pues hay diferentes realidades y situaciones, como aquí ejemplos en Portugal y Grecia, donde son los dulces conventuales
donde las monjas de los conventos realizaban los dulces y pues son tradiciones que se van perdiendo, pero gracias a los geoparques se ha podido recuperar este patrimonio inmaterial intangible en el sentido de poder mantener este tipo de gastronomía. O sin duda alguna respetar y valorar el trabajo de las mujeres, como el Geoparque en Perú, Colca y Volcanes de Andagua, donde en las casas que venden los diferentes textiles de lana de alpaca, pues las mujeres van ahí, trabajan, muestran la dedicación y el tiempo que implica su trabajo, en el sentido de que el visitante también pueda aprender y darse cuenta de lo difícil y de toda la dedicación que tiene este trabajo para evitar ese terrible regateo que muchas veces existe. Es en estos momentos que las personas también empiezan a valorar de, bueno, cuando voy a Walmart no estoy regateando, ¿por qué voy a regatearle a una mujer que me está vendiendo directamente su trabajo entregando su corazón y su alma en estas piezas? Lo mismo que tenemos en Mixteca Alta, con diferentes artesanas, alfareras, pero también con el trabajo de la palma y siempre, siempre mostrando este sentido de dignidad, de orgullo, que es algo que un Joparque tiene que hacer, resaltar la propia identidad de los pueblos. No, no tiene que imponer nada nuevo, tiene que ayudar a fortalecer lo que ya se tiene y darle esa continuidad de identidad. De la misma forma, el compromiso con la parte ambiental es sumamente importante, donde en algunos geoparques también realizan competencias para limpieza de basura, donde los equipos que recojan más basura pues tendrán un premio y esto es algo muy exitoso porque se vuelve una actividad recreativa, deportiva, lúdica y también en compromiso con el medio ambiente. En aspectos que pueden ser también de más interés para ustedes en la parte de diseño, gestión, infraestructuras más sostenibles, pues en varios lugares han implementado arquitecturas más ecológicas. Hace poco en Mixteca Alta hubo un curso muy interesante que seguramente la doctora Silke puede comentar algo en su presentación sobre utilizar también las pinturas y los colores de la tierra como los pigmentos para pintar las infraestructuras y evitar otro tipo de contaminantes. La capacitación frente a los riesgos climáticos o riesgos geológicos es muy importante. Crear resiliencia y conciencia en las personas. Para nosotros en Ciudad de México es muy fácil de alguna forma reaccionar frente a los sismos. Es algo que ya está con nosotros porque hay un entendimiento, pero esto es necesario hacerlo en muchas comunidades, porque quien no conoce no sabe cómo reaccionar y es importante esta capacitación. Los geoparques tienen que tener ese compromiso también. Y ya casi llegando al final y entrando un poco más al tema que a continuación también hablará la maestra Selene, pues es la importancia de la parte del reciclaje, del cómo estamos tratando nuestros residuos, qué está sucediendo con toda la basura que generamos, cómo podemos gestionarla. Y al mismo tiempo, en diferentes geoparques hay programas de gestión de residuos, hay situaciones donde también reaprovechar o reutilizar para crear huertos urbanos, pero sin duda alguna, y esto reconocido ya a otro nivel, a nivel internacionalmente, se ha destacado que el programa de basura cero del Geoparque Mixteca Alta es un ejemplo internacional de buenas prácticas. La maestra Selene es una heroína por todo el trabajo que ha hecho, el compromiso con las comunidades, trabajando directamente con ellos, día a día haciendo una realidad la capacitación y la importancia de la separación de residuos, del entendimiento de cómo tratar los residuos y es un proyecto maravilloso del cual ella les hablará más y que definitivamente merece la pena escuchar y en el cual seguro ustedes podrán apoyar en otros aspectos. Con eso acabo y es una pequeña introducción y ejemplos de lo que son los geoparques mundiales de la UNESCO y espero que se queden con interés de visitarnos por acá en Oaxaca, en el Geoparque La Mixteca Alta. Serán siempre muy bienvenidos a conocer este territorio y a recorrer estos paisajes que tenemos por acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Emma, por tu valiosa participación. Ya te haré llegar la constancia. Vamos a continuar entonces con la doctora Silke, a ver si digo bien tu nombre, Silke Kram Heydrich, del Instituto de Geografía de la UNAM, con los colores de la tierra del Geoparque Mundial UNESCO Mixteca Alta.
Pues buenas tardes, un gusto estar aquí para presentarles un poco más de este Geoparque Mundial UNESCO Mixteca Alta en el que estamos trabajando, pues Emma, Selene, yo y también con los de Tetra Pak y Ecolana, ¿no? En este proyecto de residuos. Mi presentación va en términos de presentarles un proyecto que hemos diseñado justo para poder hablar de ciencias de la Tierra. Yo estoy en geografía y soy bióloga y me dedico al estudio de los suelos, ¿no? Cómo funcionan en términos de sus funciones ecológicas. Y entonces este geoparque de la Mixteca Alta, pues nos inspiró para hacer este proyecto que denominamos, o bueno, la plática es un diálogo con la tierra a través del color, porque utilizamos los colores de las tierras, de rocas, sedimentos, suelos, para pintar con los colores y aprovechar para explicar sobre el origen de los colores de estas tierras. Y aquí hemos participado pues muchas personas y sobre todo los 9 municipios que componen el Geoparque Mixteca Alta. Bueno, aquí utilizo pues un pensamiento que han desarrollado algunos autores en donde dicen tanto el pensar como el actuar ocurren en el espacio determinado por las emociones. No es la razón la que nos lleva a la acción, sino es la emoción. Cambiando la emoción, se cambia el dominio de acción y reflexión y nosotros lo podemos saber muy bien. Tomen una decisión enojados o tomen una decisión estando contentos, va a ser muy diferente la acción que lleven a cabo. Y esto es un poco la idea en términos de cuidados del ambiente, el regresar, el inspirar una emoción positiva para motivar acciones que lleven a tomar acciones más acordes con el cuidado del ambiente, y es un poco también lo que se quiere lograr en Mixteca Alta. Bueno, les decía que yo soy suelera, y justamente esos son los antecedentes que nos llevaron a trabajar en este proyecto. Ven en la primera lámina ahí arriba. En esta lámina pues se habla de los procesos formadores de suelos, los procesos pedogenéticos, los procesos que nos ayudan a explicar las funciones, por qué son buenos para el crecimiento de las plantas, perfiles de suelos, ¿no? Lo que tenemos bajo nuestros pies, tal vez lo han oído, esto es lo que hay bajo nuestros pies y estos suelos cumplen funciones importantes. Y entonces el color es un atributo muy importante de los suelos que nos permiten diferenciar capas, como vieron ahí, negros, grises, amarillos, rojos. A los estudiosos de los suelos eso nos sirve para decir aquí hay acumulación de materia orgánica, aquí hay en estos suelos el agua se filtra muy bien, en estos suelos se estanca un tiempo porque entonces cambia el color por procesos de oxidorreducción. Entonces el color es un atributo que nos sirve para describir suelos y para clasificarlos, inclusive nos sirve para identificar procesos de erosión o de movimiento de suelos que tapan a otros suelos, como este perfil sedimentario que ven ahí, en donde se ven varias capas de diferentes colores, pero siempre vemos una capa negra o más oscura. Entonces esto nos indica que en la región de la Mixteca Alta hubo una época de gran inestabilidad en donde hubo erosión de suelos que tapó a otros suelos, ¿no? Y entonces ahí tenemos un libro que cuenta la historia, una historia muy reciente de 20,000 años, ¿no? Y estamos hablando de los palosuelos. Vean, entonces en edafología pues identificamos los colores con una tabla Munsell como la que ven ahí arriba, en donde hay una variedad de colores, pero que también si no tenemos la tabla igual lo podemos pintar en nos mojamos el dedo con la tierra y lo pintamos sobre las hojas y nos lo podemos llevar a casa para luego determinar el color. Y eso
estos colores de los suelos derivados de que tienen óxidos de hierro, materia orgánica, como decía, los más oscuros, ¿no? Diferentes minerales que le imprimen un color, pues se pueden utilizar para pintar. Y eso es algo que no inventamos nosotros, es una estrategia que se usa para hablar de suelos en muchos países. Aquí les pongo algunos ejemplos, ¿no? Los brasileños, inclusive todo un manual que habla de suelos dan como la forma de hacer las pinturas en Alemania que hablan de pintar con los suelos, o en España hay varias iniciativas que utilizan suelo para pintar y así se aprovecha para hablar de los suelos. La siguiente. Y bueno, y así, ya pensando en el arte, hay varios, se utilizan pinturas de tierra para pintar pinturas rupestres, ¿no? Esa era la forma de comunicarse y pintaban con los colores de la tierra. Pero hay artistas como Manuel Reyes, que vive ahí en Yanguitlán, que utiliza barro y luego los diferentes pigmentos minerales naturales para pintar sus obras, o este señor Rainer Sieverding que hace sus obras de arte no pintando. Esto es un perfil sedimentario o un perfil de suelos en donde saca una parte de eso que ya existe en la naturaleza para hacer su obra de arte, o estos soil painters es una tribu específica que pintan con los colores de la tierra, pero también como un homenaje a la madre tierra, honrando a la madre tierra. Y es algo que en la Mixteca Alta, nosotros académicos de la UNAM que vamos a Mixteca Alta, hemos aprendido en términos de acercarnos a los sitios, pero también honrarlos y dar las gracias a la madre tierra, ¿no? Entonces se fue un intercambio de conocimientos que se dio cuando estuvimos trabajando en Mixteca Alta. La siguiente. Me voy a apurar. Y entonces ahorita vienen una serie de fotos justamente del territorio del Geoparque Mixteca Alta para que vayan viendo los colores, ¿no? Es una zona de altísima erosión que al parecer podría ser un desastre ecológico, pero aprovechando el desastre, pues deja al descubierto una paleta de colores impresionante, ¿no? Aquí ven Santo Domingo, Yanguitlán con su convento tan famoso, y atrás unos circos erosivos, ¿no? Erosión que se da en las montañas, y es un sitio denominado Las Conchas por sus formas. La siguiente. Esta es esto es en los geoparques se escogen sitios que son muy útiles para explicar cuestiones de ciencias de la Tierra y se les denominan geositios. Entonces, esto es un geositio denominado paleta de colores que todavía los científicos están pensando por qué aquí tenemos estos colores y además no un perfil sedimentario horizontal, sino todo el suelo está vertical. Obviamente que se puede explicar por procesos de vulcanismo y tectonismo, ¿no? Pero ese es el trabajo de los científicos, el poder explicar estos sitios y que nos sirvan para explicar las ciencias de la Tierra. La siguiente. Esto es un proceso denominado metamorfismo de contacto. Esto es una roca, esto es una formación, una roca sobre la que hubo un derrame lávico, una lava que quemó la roca, y vean cómo cambió de color, de este color anaranjado, lo quemó prácticamente, y a eso se le denomina metamorfismo de contacto. La siguiente. Y bueno, y cosas como estas que todavía no tienen una explicación, no es un graffiti, esto es una roca que tiene ese color, pero lo quiero mostrar para que vean la diversidad. La siguiente.
Igual vean estos colores que simplemente muestran las diferentes formaciones geológicas que existen, la formación Yanguitlán, la formación Llano de Lobos y la andesita Yucudac encima, que es la más gris. La siguiente. Y entonces, pues, también, en realidad, el Geoparque Mixteca Alta es color y también se refleja en su vegetación, en su biodiversidad, en la biodiversidad que tienen de maíces, en la diversidad de su cultura y los colores que utilizan en las fiestas. La siguiente. Y así, pues, justamente este proyecto de eso se trató, de tomar muestras, de identificar los sitios de metamorfismo de contacto, como dije, tomar muestras, el llevarlas al laboratorio, definirles su color, hacer mineralogía un poco, ¿no? Para que entonces no solamente habláramos del color, sino pudiéramos explicar este proceso de metamorfismo. El siguiente es para explicar. La siguiente. Otro proceso que se llama metamorfismo hidrotermal, en donde el color de las tierras cambia por influencia de actividad volcánica y gases que se emiten durante esa actividad volcánica. La toba Llano de Lobos es originalmente de este color y con este contacto con esos gases se pone verde, diferentes tonos de verde. Aquí puse como una paleta de colores de lo que implicaría los colores que encontramos en este paisaje. La siguiente. Esto es lo que les comentaba del paleosuelo y de los suelos que nos permiten tener varios colores, y con estos colores podemos explicar sobre los suelos y su formación, inclusive sobre sus características. La siguiente. Y justo así, pues nos dimos a la tarea de recorrer todo el geoparque. Aquí hay un mapita con los 9 municipios del geoparque ahí en Mixteca Alta, tomando muestras de los colores que identificábamos, ¿no? Aquí ven una foto de los colores de los suelos superficiales que hay en toda la zona, e hicimos una colección pues de más de 300 muestras de los colores. La siguiente. Y justo como una actividad, pues tomamos las muestras, vimos los diferentes manuales que utilizan la tierra para pintar con los colores, e hicimos ese manualito para pintar con los colores de la tierra que lo pueden bajar del internet. E inclusive con las artesanas se hicieron esos godetes para poder hacer las acuarelas y demás. Hicimos varias pruebas y así fue que nació este proyecto de los colores de la tierra, o pintando con los colores de la tierra, que es una actividad artística que les gusta a niños y jóvenes, ¿no? De diferentes edades. También hemos venido aquí a la Facultad de Arquitectura con los arquitectos de paisaje para que también ellos han hecho pues prácticamente obras de arte simplemente con los colores de la tierra mezclados con agua, pero otros pues mezclado con baba de nopal o con clara de huevo, diferentes productos que aglutinan se pueden utilizar y se pueden pintar con estos colores. La siguiente. Y otros productos que hemos generado a partir de eso, aquí pueden ver fotos del geoparque que luego se pasaron como a un diseño gráfico, ¿no? La foto del maíz, y este es el maíz, no sé, un diseño, ¿cómo se le diría? Un diseño especial, y con eso hicimos un memorama, ¿no? Que pueden adquirir para jugar memoria, tan difícil como ustedes quieran. Los pares siempre son estos, pero bueno, se pueden armar pares con las fotos o con esto, y trae su librito en donde se explica el metamorfismo hidrotermal o la formación Yanguitlán, ¿no? Cada una de estas láminas trae su explicación para que nos ayude a
hablar de ciencias de la Tierra con los colores de la Tierra. La siguiente. No, entonces eso es un poco lo que con la segunda lámina que les mostraba de la emoción, pues desarrollar diversas actividades para apreciar el paisaje con los 5 sentidos, no nada más el verlo, sino podemos oír, podemos probar, podemos observar, inhalar, tocar, ¿no? O sea, poner cuerpo, mente y alma para divertirse, pero también con ello aprender. La siguiente. Y bueno, y así es como hemos ido diseñando otro tipo de actividades. Estos son los geomojis y es un proyecto en colaboración con unos franceses para comunicar sobre riesgos, ¿no? Sobre riesgos por desastres, ¿no? Por vulcanismo, por tectónica, etcétera. Entonces tienen esta actividad que es pintar sobre galletas. Se explica primero sobre el proceso y luego los niños o los que estén participando pintan sobre estas galletas esos fenómenos. Y como les comentaba Emma, esto al taller que acabamos de ir en Yanguitlán, es utilizar las tierras, pero para pintar casas y para repellar. Entonces se usan diferentes tipos de arcilla mezcladas con arenas en diferentes proporciones para pintar las casas, ¿no? Entonces es una forma muy ecológica y sustentable de utilizar también las tierras de la zona. No traje ninguna lámina, pero está ahí la información si les interesa. Y creo que ya terminé. Gracias. Vamos a estar llevando a cabo un proyecto de diseño industrial para taller de diseño de los que están aquí y para la materia de contexto, diseño y sostenibilidad que se vinculan con el proyecto que les van a presentar a continuación. Se los va a presentar Selene Eridani Zaragoza, del posgrado de Geografía en la UNAM, con su programa Basura Cero del Geoparque Mundial UNESCO Mixteca Alta. Perfecto. Vale. Pues muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí y contarles uno de los temas que más me gusta investigar, pero también aplicar. Y la siguiente, por favor. Pues quiero decirles que todos los días, a todas horas, en todo el mundo se está generando basura. Sin embargo, esta cuando es mal manejada, tiene impactos en diferentes ambientes. Por ejemplo, hay lagos, ríos, mares contaminados, generalmente por plásticos, pero también el suelo se contamina. Resulta que mucha basura va a los basureros y hay un proceso de descomposición y se empieza a generar algo que se llama lixiviado y se filtra hacia los mantos acuíferos. También tenemos contaminación en el aire. Cuando se queman los residuos, se generan 2 químicos que se llaman dioxinas y furanos, los cuales son cancerígenos. Y bueno, sabemos que muchos animales pues ahora tienen en su cuerpo microplásticos o pedazos de plástico. El otro día Silke y yo caminábamos en un sendero del geoparque y nos encontramos con excremento. Pensábamos al principio que era de coyote, pero después pensamos que era de un perro, pero estaba el trozo de plástico. ¿Okay? La siguiente. Y también algo muy importante es que en nuestro cuerpo también tenemos este microplástico. Por dar un ejemplo, en la Universidad de Austria, Viena, le pidieron el excremento a diferentes personas, tanto de Europa como Asia. ¿Y qué es lo que encontraron? Microplásticos. ¿Y cómo es que llegaron a nuestro cuerpo? Porque los comimos, los tomamos o los respiramos. Supongamos que una envoltura de alguna fritura o una botella de plástico que se queda en la carretera o en la calle por el sol, por el agua y por la lluvia, empieza un proceso de fragmentación y a veces ya ni siquiera podemos ver ese polvo de plástico, pero lo estamos respirando, comiendo o tomando. La siguiente. Algo muy importante es que tenemos que diferenciar entre basura y residuos. Basura es cuando todos estos desechos los vamos a mezclar
en un solo bote, mientras que los residuos los vamos a separar y entonces podemos ayudar a que se puedan valorizar, sobre todo para su reciclaje. Y hay que diferenciar entre qué es la gestión de los residuos y el manejo de los residuos. La gestión es unir todas aquellas acciones de diagnóstico, de planeación, de finanzas, de educación ambiental, de monitoreo y de evaluación. ¿De qué? Del manejo de los residuos. ¿Y qué es esto? Desde que generamos un residuo hasta que se dispone, generalmente en basureros. Lo ideal es que sea en rellenos sanitarios, pero no siempre es así. Y bueno, desde que el ser humano está presente en este planeta, generamos residuos, sin embargo, han cambiado a través del tiempo y del territorio. Es decir, no todos generamos la misma cantidad de basura o de residuos y se debe principalmente a 3 factores, que es la cultura, nuestros estilos de consumo, pero también la economía. Y hay diferencias en el territorio de cómo se gestionan estos residuos. Allí puse 2 ejemplos. En Alemania, de los residuos que se llegan a recolectar, ¿saben cuánto llevan a relleno sanitario? El 0.2%. Y en México, de lo que se recolecta de basura, ¿cuánto se lleva a disposición final? El 80%. Aquí ya encontramos diferencias en el territorio. En cuestión de reciclaje, según Semarnat, nuestro país recicla el 10% de sus residuos, según datos de 2017, tal vez ahora sea un poquito más, pero Alemania, el 50% de sus residuos, según datos de 2017, lo recicla, pero también ellos hacen compostaje y de muy buena calidad, incineran para generar energía. En México todavía no tenemos esta tecnología, aunque las cementeras lo hacen. Así que podemos ver diferencias en el territorio. Cambia de países desarrollados a países en desarrollo, cambia de zonas urbanas a zonas rurales. Y, por ejemplo, aquí les muestro un mapa de algunos lugares de cuál es la cantidad de residuos que genera una persona. Por ejemplo, en Islandia, 4.4 kilogramos de residuos al día, una persona es lo que genera. En México estamos más o menos como en 1 kilo. ¿Alguien sabe en Estados Unidos como cuánta cantidad de residuos genera? 2.5. Ajá, 2.5. Pero una persona que vive en Oaxaca es medio kilo. O una persona que vive en Ciudad de México, ya estamos como en el 1.5. Entonces, de acuerdo al lugar en el que estemos, es la cantidad de residuos que generamos, pero también el tipo. Por ejemplo, en Estados Unidos lo que más genera son embalajes desechables, mientras que en México todavía nuestro porcentaje es más en lo orgánico. La siguiente. Y bueno, pues ahora vamos a hablar del Geoparque Mixteca Alta, que es un territorio que me encanta, que me enamoré de él y tiene 3 pilares importantes. Cualquier geoparque, que es el turismo, la conservación y la educación. En los geoparques a todo nos encanta ponerle como prefijo el geo. Somos geoamigos, geosendero, geositio. Entonces es el geoturismo, la geoconservación y la geoeducación. Es un turismo más cuidado, generalmente en el Geoparque Mixteca Alta van un turismo más académico, van estudiantes, ustedes pueden ir, eso esperamos, ¿verdad? Que puedan ir a presentar su proyecto con las comunidades para que justamente conozcan estas cuestiones geológicas, pero también su cultura. Y bueno, el programa Basura Cero está en el pilar de la conservación de este territorio. Este es el mapa, el polígono del geoparque que está conformado por 9 municipios, pero bueno, ahí en estos circulitos un poquito más grande son las cabeceras municipales, pero también tenemos localidades más pequeñas que pueden ir
de 2 personas a 10 personas a 40 personas. La siguiente. Algo muy importante. La forma de, ¿cómo le podemos llamar? De gestionar el territorio en el país generalmente es por partidos políticos. Sin embargo, en el caso de Oaxaca, el 73% de sus municipios se rige por usos y costumbres, es decir, que no hay partidos políticos. Hay una resistencia hacia estas prácticas, pues como modernas, y su resistencia va a poder hacer cuestiones de política más desde cuestiones mesoamericanas, más desde lo comunitario. 570 municipios tiene Oaxaca. Y es el estado con mayor cantidad de basureros. Les digo, lo ideal es que haya rellenos sanitarios, pero es una obra de ingeniería muy costosa. La siguiente. Y bueno, ¿qué son usos y costumbres? Tiene 4 pilares, que es el poder, la autoridad municipal y la autoridad comunal. Es decir, hay 2 autoridades y cada una tiene sus atribuciones. Hay un territorio en común, un trabajo que es el tequio. ¿Alguien sabe qué es el tequio? Exactamente, y es gratuito. O sea, si de pronto yo les dijera, vamos a limpiar las islas en tequio, es decir, vamos a ir a recoger basura, pero nadie nos va a pagar. Es un trabajo voluntario. Y la guesa, ¿alguien sabe qué es la guesa? ¿Le suena guelaguetza? En la guelaguetza es un intercambio, es decir, hoy hago algo por ti, pero espero que tú mañana hagas algo por mí, a lo mejor de diferente forma. Hace poquito tuvimos unos incendios en el Geoparque Mixteca Alta y muchos pueblos hicieron guesa, es decir, eran de otro municipio, pero decían, quiero ayudar a ese pueblo. Entonces fueron a arriesgar su vida para apagar el incendio y lo hicieron porque si en algún momento ellos tienen un incendio, entonces ese municipio con su población va a ir. Y entonces de estas formas hay estos apoyos cuando no hay recurso económico. Y eso es lo que sucede en estas comunidades de usos y costumbres. El recurso económico que les llega es muy poco. Ahora, ¿quién escoge? Si no hay partidos políticos y si no hay así de vota por mí, por tal partido, entonces, ¿cómo es que ellos se gestionan? Pues resulta que hay una asamblea que es la población mayor a 18 años. Entonces, cada 3 años se reúne el pueblo y dice, yo este trienio voto por el señor Raúl, yo voto por la señora Juan y yo voto por Pedro. Entonces ponen una lista y entonces dicen por votación, ¿quién vota por Raúl? ¿Quién vota por Juan? ¿Y quién vota por Pedro? Se queda Raúl. Entonces el señor que se queda puede ser un agricultor, el señor de la tienda, el carpintero, y cuando llega a su gestión no sabe qué hacer y hay muchas cosas que resolver y el tema de la basura es a lo que menos se le presta atención. Y es por eso que desde la academia nos unimos a estas comunidades para ayudarlas y orientarlas. La siguiente, por favor. Bueno, en la cuestión de residuos, pues existe leyes, normas, de acuerdo desde la escala federal, nacional y municipal. Aquí lo único que quiero rescatar es que en el artículo número 115 se le da la responsabilidad al municipio de hacer una gestión de sus residuos. Y bueno, en 2018 pudimos realizar un estudio de generación y de composición de los residuos, como lo marcan las normas 15, 22 y 61. Hicimos un muestreo en una comunidad, en este caso de Yanguitlán, y por 8 días seguidos lo que hicimos fue recolectar la basura. Obviamente a cada familia se le invitó, los que dijeron que sí, se les daba una bolsa diaria y ahí se notaban el número de personas que generaron esa basura en ese día, porque a lo mejor si tenían una fiesta, pues entonces eran más personas. Y ya con cálculos estadísticos sabemos la cantidad de residuos que genera un habitante
de una comunidad del geoparque. Y después lo que hacíamos era romper las bolsas y separar los residuos, y así sabemos qué tipo de residuos se generan en esa comunidad. El 50% son residuos orgánicos, 15% plásticos y en menor cantidad cartón y papel, Tetra Pak, vidrio, latas, textil. La siguiente. Y bueno, después de algunos años es que nace el programa Basura Cero. La siguiente. Que tiene 3 líneas de acción. La primera es la educación ambiental. A veces puedes tener la mejor infraestructura, pero si no tenemos ese conocimiento de cómo hacerlo o de cómo utilizar esa infraestructura, pues de nada sirve. Por eso la educación ambiental es muy importante. El capacitar y acompañar a las autoridades, porque como les digo, pues ellos no son especialistas en los temas que tienen que resolver en su gestión. Y el último, las alianzas. La siguiente. Y bueno, estamos basados en 4 objetivos de desarrollo sostenible, donde la 17 ha sido muy importante. ¿Y qué es basura cero? Es un concepto, zero waste, que nace en la industria de la química, donde el residuo que quedaba, pues se quería volver a incorporar en un ciclo de producción. Pero bueno, varias personas han tomado ese concepto, entre ellas, por ejemplo, Bee Johnson, que es una francesa, adoptó este concepto para el hogar. Y tiene 5 R's, ¿se acuerdan que en primaria pues conocemos las 3 típicas R's que las repetíamos pero ni las aplicábamos porque ni sabíamos cómo? Pero la primera R y la más importante es el rechazar, así como esa persona que te encanta y que le dices, ¿quieres ser mi novia? Y que te ha rechazado, ¿sí han sentido eso? Bueno, pues así le tenemos que hacer a algunos productos de decir, no, gracias, no lo quiero. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de cómo rechazar ciertos productos que van a generar un residuo que son muy difíciles a lo mejor de reciclar? Puede ser un popote. O sea, cuando voy a la cafetería y me dan mi frappé, al menos pues ya les digo, no, sin popote. Entonces ahí ya tú rechazaste un residuo. O si vas por tu café, pues ya traes tu termo. O si van al mercado, pues llevas lo que antes hacían los abuelos, llevaban pues su bolsa del mandado. Entonces, eso es lo más importante. Después, el reducir ciertos residuos, el reutilizar, sobre todo, por ejemplo, para el vidrio, los frascos. El reciclar, eso no lo hacemos nosotros, eso lo hace la industria, pero como consumidores lo que hacemos es separar. Y el reincorporar se refiere a compostar los residuos orgánicos. Todo esto para que vaya lo menos a disposición final. La siguiente. Ok, en este mapa conceptual se plasma la complejidad de gestionar los residuos en comunidades de usos y costumbres. Entonces, tenemos 3 actores principales que son el municipio, y como ven, bueno, tenemos las 2 autoridades, y el municipio aunado a la población, tenemos la academia, que en este caso pues somos un grupo de investigadores, y en este caso yo, como estudiante de doctorado que hago investigación acción participativa, es decir, que no solo se queda en el papel, sino que se lleva a la práctica lo que se está diciendo, y créanme, a veces no tiene nada que ver con la realidad. Es hasta que te insertas en las comunidades, que conoces su sistema de organización y que puedes lograr muchas cosas. Y también las alianzas, que en este caso han sido empresas y organizaciones civiles y también el sector público. La siguiente. Y bueno, estos son los años que he estado yo en las comunidades. 2020, bueno, por pandemia ahí paramos un poco, pero ha sido mucho cabildeo, de ir a las comunidades y decirles por qué no hay que quemar los residuos, porque es muy fácil. O sea, por ejemplo, hay municipios que tienen 15 años con su basurero. ¿Por qué creen? Y hay municipios que cada 3 años tienen que estar buscando terrenos para disponer su basura. Porque los que tienen 15 años queman su basura. Entonces ya nada más quedan cenizas, ¿no? Lo que se puede
porque por ejemplo las latas es bien difícil, ¿no? Que se va a quemar. Y entonces es más fácil recolectar y quemar o recolectar y enterrar que empezar a tener otros hábitos y otras prácticas. Entonces, yo he estado con 3 administraciones municipales y con cada una he hecho este cabildeo, es decir, ir y decirles por qué es importante tener estas buenas prácticas. La siguiente. Y bueno, se han hecho 3 diagnósticos, porque como les digo, hay municipios que van cambiando de basureros y cuando van cambiando de administración también van haciendo de forma diferente su manejo de los residuos, pero en general pues se ocupan camiones que los ocupan también para cargar material, para cargar tambos de agua. Y pues como ven, por ejemplo, este basurero que era también como parte de un cauce, pues un día todo se desbordó y se fue a otro municipio. Es decir, que mi problema como municipio de la basura lo llevo al vecino. La siguiente. Y bueno, entre las acciones que hicimos, por ejemplo, en 2021, fue poner estos cartelitos en conjunto con Plugin MX, que es esta iniciativa de correr o de caminar mientras vas recogiendo residuos. Y pusimos estos cartelitos en algunos negocios y que pues los comerciantes se volvieran como en estas personas activas de decirle a sus consumidores que mejor llevaran pues su bolsa reutilizable porque para ellos también les genera un gasto. Entonces era como pues póngalo en mi topper, póngalo en mi bolsa, póngalo en mi canasta, póngalo en mi tenate. La siguiente. Hemos hecho 2 jornadas de acopio de residuos electrónicos que nunca en esa región se había realizado. Aquí lo hemos hecho con la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Oaxaca y es un día de acopio, pero son 3 meses de gestión y de organización para acopiar estos residuos. Y porque desde Ciudad de México va un tráiler hasta esta región y lo más importante es que no solo lo hacemos para el geoparque, sino que invitamos a más municipios y aprovechen estas oportunidades. En estas 2 ediciones hemos juntado aproximadamente en cada una 6 toneladas de residuos que ya no llegaron al basurero, que no están en las barrancas o que no están en el río. La siguiente. Y mucha educación ambiental. Pues en varios periodos. La siguiente. También tenemos otra alianza que es Ecodental Care, que es una odontóloga aquí de Ciudad de México, que tiene estos programas de ir a comunidades justamente. Y en el Geoparque Mixteca Alta dio talleres de cómo elaborar pasta dental casera y que también nos venden como esta idea de que lo fresco o que el sabor es lo más importante para la limpieza y no precisamente es eso, sino el buen cepillado. Y bueno, también les hablaba de que si cuidamos nuestro cuerpo, también cuidamos el planeta y el taller estuvo enfocado a más de 200 personas. La siguiente. También hemos hecho 3 tequios de limpieza en carreteras. En el 2019 y 2023 se hizo solo en un municipio, pero el 2024 lo extendimos a más municipios del Geoparque. Hicimos una limpieza de 20 kilómetros, pero eso requiere mucha organización y en este caso nuestro aliado fue Ecose, que bueno, solo se pudo llevar el PET y los demás residuos, pues nosotros los tuvimos que disponer de forma diferente, pero ya es un PET más degradado porque pues ha tenido mucho tiempo ahí bajo el sol, la lluvia y el viento. La siguiente. Y bueno, uno de nuestros aliados ha sido Ecolana, Opinion and Research y Tetra Pak. Ellos nos han acompañado durante 3 años para hacer la separación de los residuos. La siguiente. Entonces, en esta línea del tiempo marcamos reuniones y acciones para empezar la separación de los residuos. La siguiente. Y en agosto del 2023, es decir, hace un año, se pusieron 5 puntos de separación. Por ejemplo, aquí en CEU han visto estas islas de contenedores que tienen, bueno, generalmente en algunas facultades hay contenedores con colores, pero la verdad es que, o sea, tú llegas ahí, tú dices, ¿y a dónde pongo mi botella? ¿O dónde pongo mi Tetra Pak? Y generalmente todo está mezclado.
¿Por qué? Porque no hubo una educación ambiental hacia los estudiantes, o sea, no sabemos cómo separar. Entonces, antes de poner los contenedores, se hizo educación ambiental con los niños, jóvenes y adultos. La siguiente. Bueno, también tenemos nuestro centro de acopio, donde ahí llegan los residuos, que más al ratito van a conocer toda la logística. La siguiente. Hasta la actualidad hemos acopiado 7 toneladas de residuos y decir que esto, la siguiente, ha sido un éxito porque imagínense, de pronto el habitante no separaba sus residuos y ahora se ha generado ese hábito. Nos encantaría que el 100% de la población lo haga, pero aún hay una resistencia porque allá en Oaxaca o en esa región de la Mixteca, ellos se llaman mixtercos. O sea, porque dicen, ¿por qué lo voy a hacer? O sea, oye, siempre como una resistencia al cambio, pero pues bueno, vamos avanzando poco a poco, o como se dice en mixteco, cueni cueni. Tenemos nuestra página de internet que ha sido en colaboración con Tetra Pak, por si quieren visitarla, basuracerogeoparque.mx. La siguiente. Y bueno, ahí pueden descargar diferente material. La siguiente. Y pues tenemos muchos retos, porque pues el programa Basura Cero quiere continuar, entonces hay que estar haciendo este cabildeo cada 3 años para que las autoridades le den continuidad. Queremos extender este programa de separación de residuos para todas las comunidades, porque actualmente solo está en 5. Y algo muy importante es que queremos poner unos composteros comunitarios. Y es por eso que Triana, cuando me buscó, vimos esta posibilidad. Es decir, que ustedes, como estudiantes de diseño industrial, van a diseñar composteros con ciertas características que se les van a dar. Y en este caso va a ser una colaboración con Tetra Pak, que nos van a dar láminas de polialuminio planas. Y entre todos, cada quien va a poner pues su conocimiento, su tiempo, para que pues se puedan utilizar en el geoparque. Y bueno, tenemos otros retos como adquirir pues camiones de basura y nuestro sueño pues tener un relleno sanitario intermunicipal. La siguiente. Y pues muchas gracias. Ok, entonces, bueno, ya escucharon qué es lo que van a tener que hacer, lo vamos a platicar más a profundidad en la clase, pero es importante que conozcan un poco las limitantes y las propiedades de los materiales con los que van a estar trabajando y es por eso que Gustavo Tamayo Arroyo de la promotoría de Tetra Pak viene a hablarnos del reciclaje de los envases de Tetra Pak a través de un esquema de economía circular. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, como el tema del que les vamos a platicar es acerca del reciclaje de los envases de Tetra Pak, ya Moisés y Saraí nos hicieron favor de pasarles envases de Tetra Pak. La mayoría de ustedes ya tienen sus envases de Tetra Pak, ¿no? Ya los tienen, pero no se dieron cuenta. Tienen las libretas, tienen las plumas y tienen los mousepad. Son envases de Tetra Pak, pero no están como comúnmente los vemos, ¿no? Entonces, nosotros les vamos a explicar cómo pasamos de tener un envase conformado, un envase de Tetra Pak, a llegar a todos los artículos que tienen sobre la mesa y algunos de los que ya les obsequiamos, ¿sale? Bueno, para ponerlos un poco en contexto, el envase de Tetra Pak nace en Suecia en 1952, lo diseña este señor que se llama Ruben Rausing, y bueno, como dato histórico, es un envase de la posguerra. Había la necesidad de transportar alimentos que fueran frescos y seguros de un lugar a otro, sin necesidad de que hubiera refrigeración. Y es como se diseña el primer envase de Tetra Pak, que todos conocemos, que era el envase de triangulito, así le decíamos, era un tetraedro, y de ahí toma su nombre Tetra Pak, ¿no? A México llega en 1962 a través de lo que ahora es el DIF, antes se llamaba el Instituto Nacional de Protección Infantil, era el INPI, y llega a México, como dato curioso, la primera planta que se instala fuera de Europa es en México. Ahorita la planta de Tetra Pak, que está en Querétaro, tiene la capacidad de procesar 8,000 millones de envases al año y se está duplicando esa capacidad. Entonces, por eso estamos reforzando nuestros esfuerzos para que
captar cada vez más envases de Tetra Pak y llevarlos a que se reciclen. Ahorita les vamos a explicar cómo. Bueno, el envase de Tetra Pak está conformado, el 75% del envase es cartón. Aquí tenemos un dummy como para que se vea. Es por eso que no estamos considerados como envases de un solo uso. El 75% del envase, les decía, es cartón y es lo que le da la estructura al envase, es lo que le da la fuerza. De afuera hacia adentro, viendo un envase, lleva una capa muy delgadita de polietileno, que es lo que protege al cartón del medio ambiente. Luego viene la capa más gruesa, que es la capa del cartón, y adentro viene una capa de polietileno de grado alimenticio y una capa de aluminio, y luego otra vez se recubre con polietileno. Son capas ya muy delgaditas, y esto es para hacer una barrera contra el ambiente, contra los rayos solares y también contra el oxígeno. Esa capa protectora es la que permite que el envase conserve el alimento fresco y seguro sin necesidad de refrigeración ni de conservadores, ¿no? Bueno, lo que tenemos que hacer nosotros para llegar a estos productos es primero acopiar grandes cantidades de envases de Tetra Pak, y para eso disponemos ya de más de 800 puntos en todo el país, donde todos los interesados en reciclar o en disponer su envase de manera correcta los pueden llevar a estos puntos. Estamos hablando desde el consumidor final y estamos a lo largo de toda la cadena hasta llegar a la planta de reciclaje. Ahora les vamos a enseñar cómo se reciclan los envases de Tetra Pak. A diferencia de lo que se piensa, que es muy difícil de reciclarlos, en realidad se reciclan tal cual como el cartón o como el papel, porque es un envase de papel, ¿no? Esta máquina que tenemos aquí se llama hidropulper. Esta en particular está puesta en Tizayuca, en Hidalgo. Se llama hidropulper, les decía, y tiene la capacidad de procesar 24,000 toneladas de envases al año. Entonces, se hace a través de agua, y ahorita les explicamos, si quieres poner el video muy. En realidad es como una licuadora gigante. Aproximadamente cada 15 o 20 minutos puede procesar 1 tonelada de envases de Tetra Pak. Entonces caen las pacas de envases de Tetra Pak, gira el agua, hasta abajo no se utilizan productos químicos, solamente es agua. Hasta abajo tiene un rotor, hace girar el agua, los envases se golpean en unas paredes que tiene el hidropulper y empieza a desprender la fibra. Esta es la fibra de los envases de Tetra Pak. Así es como recuperamos el cartón, ¿no? Entonces aquí esta máquina nos ayuda a separar tanto el polietileno de los envases de Tetra Pak que les mencionaba, que son las capas delgaditas que tiene afuera, y las otras capas que tiene al interior, ¿no? Digamos que aquí tenemos un envase ya sin cartón, así es como se recuperan del hidropulper, ¿no? Bueno. Aquí la mezcla ya se ve más espesa, esto es ya después de que pasaron algunos minutos. La fibra se va en el agua, se va a un proceso donde después se le empieza a filtrar y se empieza a separar, se le empieza a quitar humedad y se le conoce como fibra virgen. Todos los envases de Tetra Pak deben de ser forzosamente de fibra virgen para que la resistencia que tenga el envase pueda precisamente soportar el peso de los jugos, el traslado, todo el manejo que se hace o de la leche, y debe ser de fibra virgen. Si ustedes ahorita, los vamos a invitar a que conozcan los materiales. Si ustedes ahorita cortan estas fibras, les van a salir una especie de pelitos que los papeleros conocen como fibras largas. Esas fibras tienen la capacidad de entrelazarse y es lo que le da resistencia al papel. Digamos que si ustedes compran una caja de cartón, debe de tener mucha resistencia para que no se rompa el producto que ustedes almacenan, ¿no? Si es una pantalla, si es una lavadora, todavía mucho más. Para el caso del papel de baño, por ejemplo, es una mezcla de fibra virgen con fibras ya recicladas muchas veces, como pudiera ser la fibra del papel blanco, la fibra del archivo, para que sea resistente, pero para que también sea suave a la vez, ¿no? Entonces, cada papel lleva diferentes mezclas y diferentes cantidades de productos. Y bueno, en otra máquina que se llama Trommel, recuperamos el polietileno con el aluminio, que es este material, ¿no? Síguele muy. Aquí recuperamos también las tapas, recuperamos los popotes y todos los envases de polietileno con aluminio. Bueno, les trajimos nosotros una pequeña muestra de lo que se hace tanto con el polietileno, con el aluminio, como con la fibra del envase. Y estos son algunos de los productos.
lo más que se utiliza la fibra del envase de Tetra Pak es principalmente para hacer cajas de cartón, suelas de zapatos y papel higiénico, ya sea higiénicos como los conocemos o como los que están aquí del higiénico tissue. Por ejemplo, ustedes han visto las servilletas del Starbucks. Las servilletas del Starbucks tienen fibra del envase de Tetra Pak y fue desarrollo también con parte de Tetra Pak y lleva ahí envase de Tetra Pak, nada más que no lo sabemos. El papel regio, por ejemplo, o la línea de Saba, tiene fibra del envase de Tetra Pak, pero también no lo sabemos. Ahorita les explicamos, es una empresa que nos ayuda, que se llama Essity, que está en Ciudad Sagún, en Hidalgo, ¿no? Bueno, esa es la parte que comprende todo lo que es el papel y ahora vamos a ver el polietileno con el aluminio. Lo que más se fabrica en México es lámina acanalada. Esta es únicamente lámina termoformada. Se extrae el polietileno con el aluminio y lo que hacemos es triturarlo y después prensarlo entre dos grandes planchas que le van dando calor y le van dando compactación, le van metiendo fuerza y de tener una cama de aproximadamente 1,20 m, terminamos reduciéndola a más o menos 6 milímetros hasta 18 milímetros, dependiendo del tipo de material que queremos, y en realidad son estas placas. Como estas placas son como las que les vamos a hacer llegar para que hagan los contenedores, tengo entendido con Selene, que ustedes van a hacer el diseño de esos contenedores con este tipo de placas, ¿no? Ahorita los invitamos a que vean más materiales. Bueno, como les decía, son láminas con prensado térmico. Cada vez más se están utilizando este tipo de láminas, a lo mejor ustedes ya las habían visto por ahí en el mercado. El principal fabricante se llama Placobe, está en Iztapalapa, y bueno, esta cocina integral es esta misma placa, y las paredes ya también se pueden hacer muebles, se pueden hacer muchas cosas, porque se trabaja tal cual como la madera. Se puede perforar, rautear, taladrar, pegar, entonces es única y exclusivamente en bases de Tetra Pak, ¿no? Síguele muy. Bueno, aquí ya es también, dependiendo de la imaginación de cada quien, tenemos desde casas para perro, pupitres, contenedores, y les decía, ¿no? Ya es dependiendo del ingenio. Tenemos aquí algunas muestras, tenemos las mesas, han hecho los municipios, por ejemplo, composteros también, le han enseñado a la gente a hacer composta y utilizan los envases de Tetra Pak hechos placa para realizar esos composteros, ¿no? Entonces ahí es donde empieza ya la economía circular, ¿no? Estas son imágenes de las casetas de Bimbo, de los camiones de Bimbo, por ejemplo, porque también hay que señalar que la placa tiene capacidades térmicas y tiene capacidades acústicas, ¿no? Entonces, se le conoce como factor R, si ustedes toman la temperatura por afuera, por arriba, y luego la toman por abajo, hay entre 6 y 8 grados de diferencia de la termicidad que puede dar la placa, ¿no? Entonces, ahorita traemos por ahí una coladera, ya se están haciendo también de polialuminio, es este mismo material, solamente que está aglomerado. Ya lo metieron en otra máquina que nos lo deja así, y de este material están hechas, por ejemplo, la coladera, les decía, la base de la escoba, también es polialuminio, los polines para construcción, y todo lo que ven de aquí para acá es polietileno y aluminio, ¿no? Entonces, bueno, también se puede peletizar, se pueden hacer una especie de grajeas muy pequeñas, ahorita se las mostramos, para procesos de inyección que sean mucho más finos, que tengan que tener inclusive, por ejemplo, la maceta, los lapiceros que les hicimos llegar, es este mismo material, es el polietileno con el aluminio, ya se peletizó, en algunos casos también se pigmentó, y los que tienen en la mano, si los observan ahorita les van a ver unos como puntitos brillosos, es el aluminio que tenía el envase de Tetra Pak, ¿no? Entonces les decía, para procesos más finos, donde ya se ocupan este tipo de relieves, no sé si los alcancen a ver, ya se puede inyectar también, ¿no? Hay madera plástica, esta es una mezcla de acerrín de madera del que ya no se ocupa en las carpinterías, se mezcla con el envase de Tetra Pak y se comprime también con temperatura. Si ustedes cortan esa madera con una máquina, en realidad huele todavía como si fuera madera normal, ¿no? Esa ustedes seguramente ya la habían visto,
pero ni idea teníamos, ¿no? Cuando la veíamos, que tiene envases de Tetra Pak al interior. Regularmente está en este tipo de muebles. Ahorita ya se están como poniendo de moda la madera plástica y es donde empieza ya a tener más conocimiento, ¿no? Bueno, estas son imágenes de la antigua oficina que teníamos en Polanco. Ya esto ya lo retiraron, pero era polietileno con aluminio de los envases de Tetra Pak. Síguele muy. Bueno. ¿Qué queremos hacer nosotros? Bueno, Tetra Pak lo que quiere es evitar que sus residuos, que sus envases postconsumo lleguen a los rellenos sanitarios. Y para eso les decimos, tenemos un programa integral que se llama Programa de Reciclaje Nacional de Envases de Cartón Laminado de Tetra Pak. No es algo que se nos ocurrió ahorita o hace un tiempo. Llevamos ya desde el 2007 con este programa y estamos cada vez llegando a más lugares a través de este esquema de economía circular. Lo que queremos es que el envase siga entregando valor, a pesar de que ya cumplió con su función principal, que es la de entregar un alimento fresco y seguro. Lo que queremos es que el envase permanezca más tiempo antes de que se tenga que ir a un relleno sanitario o que se tenga que ir a un vertedero. Lo que queremos es que siga entregando valor. Muchas de las personas, o por lo menos algunos de los que estamos aquí, vivimos de los residuos. ¿Por qué? Porque vivimos de los residuos de Tetra Pak. La promotoría de Opinion and Research, vivimos nosotros de estar promoviendo el reciclaje de los envases de Tetra Pak. Pero no solamente somos nosotros, son miles y miles de personas en México que viven de los residuos a través de estos programas de reciclaje que se hacen. Entonces, es ahí donde entra la economía circular, ¿no? Síguele muy. Bueno, a diferencia de una economía lineal, en la economía lineal el periodo de vida de las materias primas es muy corto, es extraer, fabricar, utilizar y disponer. Lo que queremos nosotros, les decía, es que los productos, que los envases de Tetra Pak sigan llegando a través de estos procesos, que sigan llegando y que sigan siendo productos útiles. El papel, por ejemplo, una vez que lo separamos, tiene la capacidad mecánica de reciclarse más o menos unas 6 o 7 veces. ¿Ustedes han ido alguna vez a un centro de acopio a vender cuadernos, a vender libros, a vender todo este tipo de papel? Y regularmente les dicen, ya no te compro el periódico o ya no te compro el cono de huevo. Eso es porque ya la fibra que les decía yo, la fibra larga, ya se ha ido rompiendo a través de los procesos de reciclaje y el periódico ya no tiene fibra aprovechable o tampoco el cono de huevo. Entonces ya le tienen que meter alguna serie de químicos para moldear este tipo de papeles. Entonces, si recuperamos los envases de Tetra Pak, extraemos la fibra que contienen, que es de muy buena calidad porque es fibra virgen, la podemos estar metiendo durante 6 o 7 veces a ciclos de reciclaje y la podemos tener aquí con nosotros todavía antes de que la tengamos que disponer. Y en el caso del polietileno y el aluminio también se puede estar reciclando muchísimas veces. En el caso de la lámina, esa lámina roja que ven ustedes ahí, que parece una lámina de cartón, es una lámina de polietileno con aluminio. Esa lámina está hecha del mismo material del que son sus lapiceros, ¿no? Entonces, las bolsas que están abajo, les decía, este que está acá abajo es un sistema de pisos muy bueno. Es un sistema de pisos modular que se llama Gravaloc. Este también está puesto en el Geoparque de la Mixteca Alta. Es una geocelda, es un piso modular que se rellena de gravilla, se va armando uno con otro y permite que se recarguen los mantos acuíferos. Entonces, una vez que está armado y que tiene la gravilla, pueden circular por arriba de él coches, camiones, etcétera, ¿no? Entonces, todos los materiales que están aquí son para que ustedes vayan ideando cosas dentro de su carrera, ¿no? Entonces, seguimos muy. Les decía, lo que pretendemos, estamos migrando ahorita de una economía lineal que estábamos teniendo, ya cada vez más vamos a estar escuchando, por ejemplo, el término de minería urbana, y no es otra cosa más que los centros de acopio que han vivido con nosotros, por lo menos desde que yo era niño. Ya había lugares donde reciclaban antes, más bien donde acopiaban antes vidrio y papel, sobre todo. Entonces, ahora les están llamando minería urbana, porque en realidad es eso, son materias primas que tenemos a la disposición y que ya no tenemos que estar invirtiendo recursos, energía, en estar extrayendo del subsuelo,
y que los tenemos a la disponibilidad ahora en todos estos centros de acopio. Siguiente. Les decía, estamos con este programa de reciclaje de los envases de Tetra Pak, que se llama Programa Nacional de Reciclaje de Cartón Laminado, porque no tomamos única y exclusivamente los envases de Tetra Pak. También cabe señalar que dentro de este programa reciclamos también envases de la competencia, de otras dos marcas que hay, pero no le podemos estar diciendo al consumidor, ese sí y este no, este sí y este no. Pero la ventaja que tenemos es que tenemos el 75% del mercado, por lo menos en México. Entonces, cuando alguien consume una bebida, sabemos que en una paca postconsumo, el 75% de ese envase que está ahí corresponde a nosotros y que pues ni modo le tenemos que hacer la chamba a las otras empresas, pero estamos reciclando prácticamente todo, ¿no? Estos son 19 empresas que nos ayudan, son los aliados en reciclaje. Ahorita están las más grandes, todas ellas son empresas papeleras, pero también tenemos empresas que nos ayudan con todo el tema del reciclaje del polietileno y del aluminio. Hay ahí hasta los lentes de sol que ven, es el mismo material del que está hecho su lapicero, ¿no? Ese los hace una empresa que se llama Nahual, que está en Tijuana, por ejemplo, que Pau es la modelo del anuncio. Y bueno, les decía, tenemos más de 800 centros de acopio a nivel nacional, pero es un programa integral. Ahorita nos voy poniendo Moisés las fotos y yo les voy explicando. Cabe señalar que nosotros no somos dueños de la cadena de reciclaje. Nosotros no le ponemos el precio al envase, nosotros no decimos cuánto cuesta. Lo que hacemos nosotros solamente es vincular, les decía, a todas las partes interesadas en disponer de manera correcta de ese residuo y evitar que se vaya al relleno sanitario. Nosotros no le decimos al acopiador en cuánto lo tiene que cobrar, en cuánto lo tiene que vender. Eso lo regula directamente el mercado, la oferta y la demanda, como todos los demás residuos que nosotros podemos llevar a reciclar, todos otros sistemas de envasado, pero también, como ha sido siempre, con todos los metales, inclusive cotizan en la bolsa de valores, y les decía, los precios no los pone Tetra Pak, sino que es a través de la oferta y la demanda, y lo dejamos precisamente a que lo maneje el mercado. Y nosotros lo que hacemos es estar presente en todas estas fuentes de generación de envases de Tetra Pak y estamos vinculando desde el consumidor para que lo pueda entregar, por ejemplo, en un punto de separación, y ese punto de separación sea un centro de acopio o puede ser, por ejemplo, también un contenedor en alguna escuela, en alguna universidad, en algún parque, pero donde más captación tenemos siempre ha sido en los centros de acopio. A través de este esquema, recuperamos en 2023 54,640 toneladas de envases de Tetra Pak. Entonces, esas 54,640 toneladas de envases solamente son el 33% de lo que Tetra Pak pone en el mercado. Queremos llegar por lo menos al 2010 con el 40% de los envases de Tetra Pak recuperados. Si incluimos les decía, 2030, ya estoy viajando en el tiempo, gracias Pau, ¿no? Al 2030, queremos tener el 40% de los envases ya recuperados y también si quitamos a la competencia, ahorita tenemos el 25% de los envases que son exclusivamente de Tetra Pak, ¿no? Ese otro 8% refleja lo que es envases que captamos de otros competidores. Y bueno, aquí están, les decía, siguen siendo evidencias de lo que se hace, de todo el esquema de donde estamos presentes, que pueden ser desde escuelas, universidades, centros de acopio. Hacemos programas con gobiernos, damos capacitaciones, por ejemplo, ¿no? En la planta de separación de Azcapotzalco, que últimamente se ha nombrado mucho, se recuperan alrededor de 180 toneladas mensuales de envases de Tetra Pak. Y así, con todos estos esquemas, digamos que van sumando pequeñas y grandes cantidades hasta que logramos en 2023 las 54,000 toneladas de los envases de Tetra Pak. Entonces,
Por ejemplo, déjala tantito, Mol. Todos estos son envases de Tetra Pak que ya recuperaron en una planta de Aragón, ¿no? Y esto que se ve acá atrás es todo lo que se va a ir a cogeneración. Todo esto se va a ir a incineración a las plantas, sobre todo cementeras. Seguramente ahí hay más envases de Tetra Pak y lo que queremos nosotros es no llegar hasta ese momento, sino recuperarlo antes, tratar de que el acopio sea limpio para que pueda tener mayor valor ese tipo de envase, ¿no? Entonces, ahí estamos en ferias, por ejemplo, acá este es un hidropulper muy pequeñito, donde estamos ahí viendo que ya están iniciando operaciones, fuimos a ver cómo está operando. Otros programas, ahí está una vista también de la planta de Azcapotzalco. Y les decía, para lograr esta cantidad de envases, alguien tuvo que ser responsable y tuvo que tener su envase en la mano y decir, yo no lo voy a tirar aquí en el parque, ¿no? Lo llevó a algún lugar donde sabía que se podía reciclar. En municipios, por ejemplo, que son poco eficientes con el manejo de residuos, quienes nos ayudan en realidad son los recolectores voluntarios. Los recolectores voluntarios en los municipios lo que quieren es, primero, ganar propinas y en segundo lugar, valorizar todo lo que llegue a su camión. Entonces ellos lo que hacen es separar los envases de Tetra Pak, nosotros los buscamos y les decimos dónde los pueden llevar para que se los compren. Entonces, en Ecatepec, por ejemplo, solamente en Ecatepec, hay un solo centro de acopio que capta más de 600 toneladas de envases de Tetra Pak, solamente en Ecatepec. Pero eso es porque el municipio no es eficiente para recolectar los residuos y en realidad hay una serie de recolectores voluntarios que son los que hacen la chamba, los que separan todos los residuos y que llevan el envase a que se recicle, ¿no? Entonces les decía, nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, entregamos algunos insumos para el acopio, super sacos a todas estas personas para que ellos lo vayan utilizando como una especie de envase reciclable, lo llenan de envases de Tetra Pak, lo llevan a estos puntos, lo venden y se los vuelven a dar nuevamente. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Regularmente es agua que recircula. Les vamos a hacer llegar un video o si nos da tiempo al final, se los podemos poner. Es un video de biopapel donde viene una parte de cómo se hace circular el agua dentro de la planta, porque en realidad se desperdicia muy poquita agua porque se está recirculando en todo momento, se está limpiando. En la planta de biopapel de Tizayuca, perdón, tienen todo un sistema muy complejo de recuperación de agua y también de captación de agua pluvial, pero en realidad se tiene que estar recirculando. También porque los municipios están muy al pendiente siempre de las empresas que trabajan con agua, de que no la vayan a estar enviando a descargas del agua urbana. En el caso de biopapel, en la planta de Tizayuca, tienen ya una parte de generación de energía también propia, y en las plantas de Tetra Pak tienen, ya creo que ahorita es el 40% de energía eólica y de energía solar, y cada vez está migrando más hacia estos nuevas. Corte láser no lo hemos probado, pero sí los routers. Por ejemplo, estos cortes están hechos con routers. Entonces no sabemos si metiéndolo al corte láser como lo están haciendo ahorita con la madera pueda funcionar igual. Pero te podríamos vincular con quien hace los productos para que ellos te digan si se puede o no se puede hacer. Sí, se pueden volver a reciclar varias veces el polietileno y el aluminio. Lo ideal sería que se reciclara con polietileno y aluminio, pero si no, lo más seguro es que lo vayan a mandar a los plásticos duros junto con el HDPE. Entonces, ahorita ya hay muchos empresarios que están manejando una serie de plásticos varios, digamos, para generar placas de madera plástica, le llaman ellos, pero en realidad son unas placas sólidas de madera, perdón, de madera, de plástico. Bueno, y ya esta es la plática para darle cierre a esta sesión del día de hoy, con la participación de Paola Arroyo Frías de Ecolana, Promotoría de Tetra Pak, con su plática Reciclaje y Comunicación con Sentido Social a partir de los envases de Tetra Pak. Pues ya para concluir, yo voy a hablar acerca un poquito de todos los programas de reciclaje con sentido social que hacemos. Yo soy de Ecolana, no sé si alguien conoce aquí Ecolana.
bueno, tú conoces Ecolana. Muy bien, Ecolana es como el primer mapa de centros de acopio dirigido directamente para el usuario, porque se dieron cuenta las fundadoras que era muy complicado para el usuario ir a llevar pues, sus residuos donde no sabía dónde llevarlos. Entonces se creó este mapa, tú pones qué residuo quieres reciclar y ahí te sale el centro de acopio que esté más cercano a ti. Y a través de eso te dan ecolanitas, por eso se llama ecolana, porque ganas pues descuentos en el cine y en diferentes franquicias. Ahí métanse, descárguenlo y lo verán. Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar con reciclaje con sentido social. Estamos hablando de la economía circular. Aquí también, para hacer estos programas de reciclaje con sentido social, necesitamos crear estrategias ESG y también hacer alianzas, sobre todo con instituciones, con asociaciones, escuelas, etcétera. Lo que hacemos es como mapear un poquito las necesidades que se pueden tener y hacer esquemas de recolección y de acopio del envase de Tetra Pak. Entonces, voy a pasar con los ejemplos porque nada mejor que un ejemplo. Les voy a pasar este primer ejemplo que se llama de litro a techo en Malinalco, Estado de México. Estas son unas bancas que también están hechas de polialuminio. Aquí lo que se hizo fue, se convocó a alrededor como de un par de escuelas y entonces empezó a hacer un esquema de recolección de acopio y reciclaje del envase y a través de eso se donaron, bueno, se hizo la colaboración, ¿no? Porque a través del acopio del envase, de dar techos y bancas. Sobre todo estos techos fueron para las familias de escasos recursos. Luego pasamos a Reciclando por mi salón, que aquí se convocaron como a 70 escuelas alrededor de toda la República y se dieron 75 bancas a 3 escuelas diferentes en diferentes estados, en Morelos y en Estado de México. Claramente, pues también se tiene que hacer, o sea, todo lo que hay atrás de estos proyectos no es nada más se hace y ya, o sea, es toda una capacitación como la que vieron que hace Selena en el Geoparque, es sensibilizar un poquito, pues, a los estudiantes, a los directores, ahora sí que a toda la población, para que se pueda concientizar acerca de lo importante que es que los residuos no terminen, pues, en algún sitio, en algún desperdicio, etcétera. Entonces, aquí hay un material de comunicación que se realizó para estas escuelas. Es un libro para niños, porque también es muy complicado si para nosotros adultos, como que entender un poquito el por qué es importante todo este tipo de cosas de reciclar, pues para los niños también hay veces que puede ser un poco abstracto. Luego pasamos a lo siguiente. Esta es un aula sustentable que se hizo en Pachuca, Hidalgo. Hay un bioparque en Pachuca donde se tiene una estación de acopio y reciclaje del envase Tetra Pak. Entonces las personas van a llevar ahí su envase y a través como de este programa que se hizo a lo largo de los años, se pudo hacer esta aula que como ven, estos bloques, todo es polialuminio, todo. Los techos, lo único que no pues son las ventanas, el mobiliario que tiene adentro del aula, los escritorios, las mesas, todo está hecho de Tetra Pak y esto se puede lograr gracias a que las personas acopian y el Tetra Pak se convierte en eso. O sea, literalmente es como el resultado del reciclaje. De nada sirve reciclar, eso sí, como que lo quiero decir, de nada sirve reciclar si no se hacen este tipo de proyectos o si no se da una salida al material y una promoción, que eso también es un poco complicado, ¿no? De todos los productos que tienen los fabricantes con los que trabajamos, los aliados, etcétera. Aquí tenemos techado en escuela de secundaria. Aquí se hizo el primer domo en una secundaria en Guadalajara, que no les quiero dar datos falsos, entonces les voy a decir más o menos cuántas láminas fueron. Permítanme. Fueron 300 láminas de Tetra Pak para poder hacer todo este domo, que equivalen a 750,000 envases reciclados. Entonces, pues sí, es un programa que se hace el acopio permanente ya en las escuelas de Tetra Pak y pues esto es algo que se puede lograr. Como dice Gus, la lámina es termoaislante, entonces esto funciona muchísimo para techos en cualquier lugar. De hecho, hay un agricultor que también lo tiene, que planta aguacates, ¿no? Porque las capacidades como termoaislantes que tiene el material son sumamente buenas. Entonces, pues el cambio climático, ahí viene el calor, entonces esta lámina es una gran solución. Tenemos el mobiliario también escolar para el DIF de Guadalajara, que esto fue el año pasado. Se inauguró el primer DIF a nivel nacional con puro mobiliario hecho de Tetra Pak. Como ven aquí ya el material tiene otro tipo de diseño, otro tipo de terminado, y aquí también fueron bastantes envases los que utilizamos.
fueron alrededor de 1.500.000 envases de Tetra Pak reciclados para generar todo el mobiliario. Entonces, todo lo que ven, las repisas, las sillas, esta parte de acá, todo es de Tetra Pak, gracias a que se puede acopiar y reciclar. Luego pasamos a la siguiente. Y estos son otros proyectos que la verdad a mí me parecen muy interesantes porque creo que plantean muy bien la parte de doble impacto que pues es como lo más deseable en este tipo de proyectos, impacto ambiental e impacto social. Aquí tenemos un taller de reciclaje en Mérida que se llama MUC. Aquí el gobierno le cerró como su sitio su tiradero, pues, su sitio como de disposición. Entonces, estas mujeres que ven en esta imagen trabajaban ahí, eran lo que se le conoce como pepenadoras. Ellas vivían de los residuos que se generaban en este tiradero y cuando se los cerraron, pues se quedaron sin fuente de ingresos, ¿no? Y estamos hablando de, normalmente estas son mujeres que mantienen a toda la familia, de acuerdo al estudio que se hizo. Entonces, el gobierno de Mérida decidió poner una solución, que la verdad a mí me parece algo súper acertado y un muy buen ejemplo como de proyecto, y les hizo un taller de reciclaje en donde se busca hacer diferentes productos con materia prima reciclada. En este caso se hizo el contacto con Tetra Pak, se hizo la alianza. Lo que nosotros como pudimos ahí colaborar fue a través de la materia prima, que son estas láminas que se convierten en bolsas. No puse una imagen de las bolsas ya completas, pero bueno, ahí se las debo, quien le interese y luego se la mando. Y bueno, este es otro ejemplo del reciclaje con sentido social. Aquí tenemos Reciclando por Acapulco, que es nuestra campaña más reciente. Aquí a través de Colana, que también tenemos redes sociales, se hace toda una campaña de concientización en redes sociales y también por medio de la app. Y se convocó a que el usuario viniera a copiar su Tetra Pak y que fuera un agente activo de la campaña para que pudiera donar estas láminas, que son la lámina que ven aquí, que otra cualidad que tiene, es que es muy buena para desastres naturales, entonces funciona muy bien en este tipo de zonas más vulnerables. Se convocó al usuario, se hizo como un agente activo, se le dio este acercamiento. Nosotros allá tenemos algunos aliados, ¿no? Estuvimos organizando toda esta parte de a quiénes se les iban a dar las láminas, qué personas serían afectadas por el huracán Otis, etcétera. Y pues así, por medio de redes, pudimos hacer la campaña y se juntaron alrededor de 15 toneladas de enero a julio. Y la verdad es que es un gran número. La mayoría de personas traían más de 5 kilos, lo cual nos demuestra también que estos proyectos sociales en los que las personas se pueden sentir un agente activo y el consumidor puede ver realmente que puede apoyar no solamente en la parte ambiental, que a veces es tan ambigua para muchos, sino también en la parte de estoy impactando la vida de otras personas, pues se involucra muchísimo. Entonces creo que eso es algo muy valioso y pues algo que se puede hacer a través del reciclaje, a través de nuestras acciones. Y ya voy a casi terminar. Tenemos a Nahual, que justamente son estos anteojos que decía Gus. Estos todos están hechos de polialuminio. Hay de sol. Estos son unos chicos que se dedican a rescatar plásticos del mar y tocaron como la puerta con Tetra Pak para hacer esta alianza, para probar el material, para ver qué alcances tenía. Ha sido todo un proceso como de formulación, de diseño, etcétera. Y pues ha logrado también concretar, bueno, ahí vamos, este proyecto para lentes de niños. La idea es poder llegar a escuelas, igual pues en zonas mucho más vulnerables, en donde se puedan hacer como una campaña en donde los niños que necesiten estos lentes puedan obtenerlos, se les puedan graduar, etcétera, ¿no? Y bueno, esto no se podría lograr sin el apoyo también de otro tipo de asociaciones, inclusive de empresas privadas. Entonces, ese es otro ejemplo que ahí vamos trabajando. Y voy a llegar al programa Basura Cero, que ya muchos les han platicado el día de hoy de él, pero la verdad es que es un programa sumamente interesante porque creo que Selene ha logrado algo que muy pocas personas pueden lograr y es el cambio de hábitos en la sociedad. O sea, cambiar de hábitos a cualquier persona es sumamente complicado y más por medio de talleres y todo, ¿no? O sea, a veces como que no se logra este acercamiento. Entonces, el programa Basura Cero creo que es un claro ejemplo y muy replicable en otras zonas y en otras comunidades alrededor de todo México, en donde
se dan estas capacitaciones en donde se busca una concientización, una sensibilización y en donde la gente, por el amor que le tiene a su territorio, logra también pues unirse a los programas de acopio y reciclaje. Entonces, yo les quiero poner un videíto ya para terminar. Para terminar, es un video que explica bastante bien el programa y yo creo que ya no hay que hablar más de eso. Y pues todo esto involucra un trabajo enorme, involucra concientización, campañas de comunicación, involucra ir puerta a puerta, ¿no? O sea, el hecho de también ir con cada copiador es un trabajo de estar ahí talachándole. Entonces, pues les recomiendo mucho que si ustedes hoy están aquí y están estudiando diseño, algo que yo veo muy importante, nosotros hemos trabajado con varios diseñadores, una de ellas se llama Flake, ella hace varias cosas muy interesantes, y otro que ella estuvo de hecho en Inédito, en Design Week el año pasado, se fue a Milán con unas piezas hechas de polialuminio, y queremos quitar ya este estigma de que este material puede ser nada más industrial o nada más para techos o nada más para este tipo de productos, sino sí se puede hacer y llegar a una estética mucho más bonita. Por ejemplo, tenemos la plastimadera. Hay otro fabricante que se llama Planeta Listo y él ya tiene acabados mucho más modernos, tiene acabados tipo como de mármol, cositas así muy interesantes. Entonces, creo que como jóvenes, ahora sí que como jóvenes nos toca pues ver qué otras cosas y alternativas y materiales podemos usar para poder poner nuestro granito de arena ante toda la situación que vivimos hoy en día. Entonces, pues, muy bien. Un placer aquí hablar con ustedes y les ponemos el video. Ñusabi, un nombre que evoca al pueblo de la lluvia. Así es conocida entre sus habitantes la Mixteca Alta de Oaxaca, territorio que fue distinguido como Geoparque Mundial por la UNESCO en 2017, debido a sus rasgos geológicos de importancia internacional, su biodiversidad y su patrimonio cultural. El Geoparque Mixteca Alta tiene una superficie de 415 kilómetros cuadrados. Incluye 9 municipios al noroeste de Oaxaca, donde se denominan pueblos originarios. Ellos eligen a sus autoridades locales sin partidos políticos, con un sistema de organización de comunalidad por usos y costumbres. La huella histórica de la cultura mixteca se plasma en el paisaje, donde se entrelazan zonas arqueológicas, iglesias y conventos del siglo XVI. La riqueza cultural se manifiesta en cada rincón, desde la danza, la música, la pintura, hasta la gastronomía y la artesanía. Esto se refleja en la elaboración de productos locales como el pan de horno, el tejido de palma, la alfarería, entre otros más. Desafortunadamente, esta región enfrenta una de las mayores problemáticas a nivel mundial por el inadecuado manejo de los residuos, comúnmente llamados basura. Las comunidades que cuentan con un sistema de recolección utilizan camiones, pero son ineficientes. Además, los pobladores suelen entregar sus residuos mezclados. La basura se quema o se entierra en las casas o en los basureros municipales, generando problemas de salud para los habitantes y afectaciones en el suelo, agua, aire y paisaje. Ante la magnitud de esta problemática surgió el programa Basura Cero, que fomenta el uso de las 5 Rs: rechazar, reducir, reutilizar, separar para reciclar y reincorporar los residuos orgánicos haciendo composta. El programa Basura Cero, que es colaborativo y comunitario, busca alianzas con la academia, autoridades municipales, autoridades comunales, empresas, instituciones y organizaciones civiles. Por ello, las autoridades locales hicieron un programa para la separación de los residuos, apoyándose principalmente en la educación ambiental. En colaboración con Tetra Pak, se implementaron los puntos de separación, desarrollados por las mismas comunidades a través del Tequio, un trabajo comunitario voluntario. Las personas son responsables de llevar sus residuos a los puntos de separación. Ubicados en las comunidades de Yanhuitlán, Sinaxtla, Suchixtlán, Yucuita y Chachoapa.
Una vez que los contenedores están llenos, las autoridades y los comités de ecología vacían los residuos a supercostales y los llevan al centro de acopio comunitario, donde son pesados y almacenados temporalmente. Posteriormente, cuando se reúnen 2 toneladas de residuos, el acopiador los recolecta para su reciclaje. A través del reciclaje, los envases de Tetra Pak se obtiene cartón y polialuminio, materiales utilizados para fabricar distintos productos como bancas, láminas, pisos, entre otros. El Geoparque Mundial UNESCO Mixteca Alta es un territorio comprometido con reducir las causas y consecuencias del cambio climático, a través de la gestión integral de los residuos con acciones locales, pero con impactos globales. Somos comunidades que sembramos la semilla de la conciencia ambiental para germinar y florecer hasta alcanzar las nubes de la Mixteca Alta. Somos comunidades cuidando el medio ambiente. Bueno, muy bien, pues creo que ahí resume bastante bien todo lo que es el programa Basura Cero y los diferentes modelos que se pueden hacer a través del reciclaje, a través de proyectos de impacto social y ambiental. Entonces, pues espero esto les haya gustado, se haya plantado una semillita en ustedes, tengan todas las ganas para el proyecto que van a realizar. Y pues muchas gracias por su tiempo, por estar aquí y creo que ya, eso es todo.